Si les parece, le damos oportunidad a los heraldos del rey. ¿Qué piensan? Ellos nos van a traer una canción que nos va a proyectar al cielo. Se titula La Redención. Los heraldos del rey. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Lo proclama con poder, las señales anuncian ya. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra, por doquier, violencia y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, muy cerca ya Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas.
así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Si en los prados ves que la noche ha de caer, si la brisa tu rostro ha de tocar, si el sol se oculta, nace otro nuevo atardecer y la luna asciende a su lugar. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya.
espejo tu corazón puede decir que bien has hecho en tu andar. Si el cariño que tú das hace a otros sonreír, di que Cristo junto a ti está. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado. Ya. Alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Amén. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración. Este valle de aflicción, consuelo siempre me serás.
sonidos de vientos, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto. Que venga y que estemos listos con esta familia. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán.
puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día. Es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantan, y en el aire lo alzarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin
Feliz sábado, apreciados amigos. Es una alegría nuevamente estar aquí para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado hace 2 semanas. Un tema que es fundamental para poder entender las profecías. Las profecías a lo largo de la Biblia son mensajes que Dios da a través de un profeta acerca del futuro. Y para poder entender claramente el significado de las profecías, tenemos que conocer los principios que se encuentran dentro de la Biblia para poder conocer qué es exactamente lo que Dios quiso decir. Y para empezar nuestro estudio de hoy, vamos a empezar con una canción. Vamos a entonar el himno Padre amante, invocamos tu presencia. Y luego empezaremos con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, todos vamos a cantar juntos este himno. Padre amante, invocamos tu presencia. Oremos. Señor bendito que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti para invocar tu presencia, para que tú seas quien nos guíe a través del estudio de tu palabra. Queremos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros y por eso es que necesitamos tu ayuda para poder, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros. Bendice cada corazón, cada familia reunida para poder aprender más de ti. Acompáñanos ahora, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, habíamos estado estudiando durante los 2 sábados anteriores acerca de uno de los principios de interpretación profética. Ese principio es denominado el principio día por año. Y ese principio de interpretación profética es fundamental para poder entender los eventos futuros que Dios dio a través de sus profetas. Y en esta mañana vamos a continuar con ese estudio en el cual ya habíamos revisado varios textos bíblicos en los cuales, en primer lugar, se mostraba que había un tipo especial de profecía, que es la profecía denominada escatológica
o apocalíptica o del tiempo del fin, en el cual el lenguaje expresado en ellas es un lenguaje especial, es un lenguaje diferente. No es la manera común de hablar o de expresar ideas, sino que tiene un matiz diferente. Y esto lo podemos notar en la Biblia. A lo largo de la Biblia hay varias o muchas profecías. Algunas de ellas tienen un lenguaje común, un lenguaje en el que normalmente se habla. Y esas profecías, cuando uno las analiza, todas esas profecías que hablan en un lenguaje común, resulta que cuando se refieren a fechas, o sea, dentro de la profecía hay fechas, hay un determinado periodo de tiempo, resulta que esos tiempos, esas fechas que están especificadas son literales, es decir, se cumplen exactamente en el significado de ese tiempo. Y eso ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Cuando Dios le dio a Abraham, le explicó el futuro acerca de su descendencia y le dijo que durante 400 años iban a ser esclavos en el país de Egipto. Resulta que esa profecía se cumplió exactamente tal como Dios lo había dicho. Es decir, el tiempo fue 400 años de esclavitud del pueblo de Israel bajo el dominio egipcio. Esa es una profecía que Dios le dio a Abraham y esa profecía se considera como una profecía clásica, porque no hay ningún símbolo que haya que determinar el significado para poder saber qué es lo que quiso decir Dios. Entonces, Dios en el lenguaje común y el lenguaje normal le dijo a Abraham que el pueblo de Israel, o sea, su descendencia, iba a ser esclava durante 400 años. Y así fue. También habíamos visto que cuando Dios, a través de Elías, le dio un mensaje al rey Acab de que no iba a llover en Israel durante 3 años y medio, lo que sucedió fue exactamente eso. No llovió durante 3 años y medio. Hubo una sequía terrible. Y al final de los 3 años y medio, nuevamente, Dios envió la lluvia. Esas profecías son profecías clásicas. Y el cumplimiento del tiempo es literal. Es decir, si Dios dice años, significa años. Si dice días, significa días. Si dice meses, significa meses. O sea, el tiempo es tal cual se menciona en la profecía. Pero hay otras profecías que son profecías del tiempo del fin. Es decir, profecías que Dios dio a través de sus profetas, especialmente Daniel y Juan, que escribieron el libro de Daniel, el libro de Juan, el libro de Apocalipsis, respectivamente, en los cuales se expresa periodos de tiempo referidos a profecías futuras, pero que tienen un significado especial. Es decir, el tiempo que se especifica no es literal, sino que tiene un significado. Y hemos avanzado a través de diversos textos donde estamos descubriendo que un día en este tipo de profecías representa un año literal. Cuando Dios habla de 3 años y medio, por ejemplo, 3 años y medio en la Biblia son 1260 días. Pero como está dentro del contexto de una profecía que es del tiempo del fin y en el que el lenguaje
es un lenguaje especial, entonces nosotros interpretamos que esos 1260 días en realidad son 1260 años. Y ese lenguaje lo podemos notar a través de toda la profecía. En estas profecías, por ejemplo, en esta de los 1260 días, o de los 3 tiempos y medio, Dios pudo haber dicho 3 años y medio, si es que realmente la profecía fuera una profecía en la cual no tuviera símbolos. Pero esta profecía tiene símbolos. Y dentro de todos los símbolos, el tiempo también es un símbolo. Por lo tanto, se debe entender de que ese periodo de tiempo es simbólico, no es literal. Es profético, pero es simbólico. Entonces, los 1260 días representan 1260 años literales. Y ahora vamos a continuar estudiando este principio porque tenemos muchas evidencias bíblicas, todas las evidencias son bíblicas, que nos indican que esto es así. Entonces, para eso vamos a continuar con el 9º fundamento. Ya hemos visto 8 fundamentos, vamos con el 9º. En realidad son mucho más. Ya hoy creo que va a ser imposible terminar con todos, pero el objetivo, como habíamos mencionado antes, no es avanzar de una manera rápida, terminar un tema y continuar con el siguiente. No, nosotros queremos avanzar estudiando la palabra de Dios, pero teniendo todo el fundamento, de tal forma que cuando tengamos que hacer frente a alguna teoría que está en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos todo el fundamento y tenemos toda la seguridad para decir que eso no es así. ¿Por qué? Porque no está basado en la Biblia. Muchas veces, ¿qué pasa? Que hay muchas ocasiones, actualmente hay muchas transmisiones, inclusive a través de Facebook, a través de YouTube, donde solamente leen 1 o 2 textos y todo el resto es razonamiento lógico humano. Y llegan a la conclusión, llegan a una conclusión que está en contra de la palabra de Dios. Habiendo tomado inicialmente 1 o 2 textos de la palabra de Dios, lo distorsionan, le cambian el significado de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres, y llegan a una conclusión completamente opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros queremos llegar a ese nivel, a tener todo el fundamento para que cuando escuchemos o tengamos que analizar algún tema relacionado a la Biblia, podamos tener la completa seguridad y decir, eso no es así. O de repente, si tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios, decir, sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay más aquí. No hay que la tradición o que los grandes pensadores, eso aquí no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios pues es el que creó el universo, Dios es omnisapiente y un ser humano, por más iluminado que sea, no va a pretender tener más sabiduría que Dios. La sabiduría de Dios está en su palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Y para eso, continuando con este principio día por año, vamos a mencionar este texto, o lo que indica este texto, porque después, dentro de algunas semanas, nosotros vamos a hacer un estudio profundo de quién fue Antíoco Epífanes.
Ahora lo vamos a mencionar. ¿Y a quién fue? Resulta que dentro de la interpretación profética de algunas escuelas proféticas, especialmente de la escuela preterista, y habíamos dicho que hay fundamentalmente 3 escuelas, hay más, pero las 3 principales son la preterista, la futurista y la historicista. La preterista dice que todas estas profecías ya se cumplieron en el pasado. Tuvieron ya su cumplimiento y ya no hay más profecía que se vaya a cumplir en este tiempo o en el futuro. Los futuristas, a la inversa, dicen que todas estas profecías apocalípticas se van a cumplir en el futuro. En un futuro lejano se van a cumplir estas profecías, que no es nada para este tiempo. Y la escuela de interpretación profética historicista, que es una escuela que tiene su fundamento en la Biblia, es aquella en la que se indica que la profecía es dada en el tiempo del profeta y la profecía se va cumpliendo hasta llegar a su culminación final en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice la escuela de interpretación profética historicista. Y acá hay lo importante que resaltar, que es que en el tiempo de la Reforma, estamos hablando del año, la Reforma se llevó a cabo, la Reforma protestante se llevó a cabo, empezó en el año 1517 con Martín Lutero, y durante todo ese siglo y el siguiente, el fundamento de interpretación profética fue historicista. También vamos a estudiar dentro de algunas semanas, quizá un par de meses, cómo es que aparecen estas escuelas que no tienen fundamento bíblico. Cómo es que se distorsionó el significado y aparecieron estas 2 escuelas, teniendo como origen la misma raíz. ¿Ya? Y me estoy refiriendo que ambas escuelas nacieron de la Iglesia romana. Esas escuelas fueron fundadas por sacerdotes jesuitas y durante muchas décadas existieron, pero no tuvieron mayor preponderancia, hasta que después, en el siglo XIX, poco a poco fueron introduciéndose en las iglesias protestantes, y hoy que estamos 21 de agosto del 2021, la mayoría, o mejor dicho, todas las iglesias protestantes o son futuristas o son preteristas. La gran cantidad son futuristas. Y solo una iglesia es la que tiene su fundamento en esta escuela de interpretación profética historicista, que es la única que está de acuerdo con la Biblia. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la escuela de interpretación profética preterista lo que dice es que en Daniel 8 hay una profecía que se refiere, bueno, en la primera parte está la profecía del carnero con el macho cabrío, donde el carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío representa a Grecia. Y después se habla de un cuerno pequeño. Entonces, que dominó durante 3 años y medio. Entonces, los que interpretan de acuerdo a la escuela preterista dicen que ese cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes.
¿Quién fue Antíoco Epífanes? Fue un rey que dominó a los judíos desde el año 167 a.C. hasta el año 164 a.C. Aproximadamente un poco más de 3 años, pero no fueron 3 años y medio como lo dice la Biblia. O sea, no fueron los 1260 días. Ellos, los que interpretan de acuerdo al método preterista, dicen que Antíoco Epífanes dominó aproximadamente durante 3 años y medio. Pero la profecía siempre es exacta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque quien da la profecía es Dios. Y Dios no se puede equivocar. En todas las profecías de tiempo que Dios dio, tienen un cumplimiento exacto, perfecto, no tienen ninguna variación. Igual vamos a ver después la profecía de las 70 semanas. Lo que el mundo cristiano dice, la gran mayoría, dice que 69 semanas se cumplieron y después Dios detuvo su reloj profético. Y después en algún momento lo va nuevamente a encender para que se cumpla la última semana de las 70. Es decir, 69 semanas ya se cumplieron, pero esa última semana de la profecía de 70 semanas se va a cumplir en el futuro. Eso dicen los futuristas, ¿no? Y Dios detuvo su reloj profético, pero eso no tiene ningún sentido, porque quien da la profecía es Dios, y por lo tanto Dios conoce el futuro. Y tampoco tiene ningún fundamento bíblico. No existe en ningún lugar ese concepto. Entonces, aquí, además, esta profecía, que también está en Daniel 7, en Daniel 8 y en Daniel 11, con diferentes figuras. En Daniel 11, por ejemplo, se refiere a este poder como el rey del norte, pero las características son exactamente las mismas. Entonces, en el lenguaje profético se usan diversos símbolos y en muchos casos los símbolos asociados a los eventos que se describen son los mismos. Es decir, tienen el mismo significado, a pesar de que se usan diferentes símbolos. En Daniel 7 se habla del cuerno pequeño, en Daniel 8 se habla del cuerno que iba a hablar grandezas, o sea, blasfemias. Y en Daniel 11, que eso lo vamos a estudiar también a futuro, dentro de algunas semanas, se habla del rey del norte. Y adicionalmente, esta profecía está referida a que este poder, este cuerno pequeño, iba a ser destruido cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces es imposible que Antíoco Epífanes, que fue un rey que dominó durante un poco más de 3 años al pueblo judío, pues pueda representar al cuerno pequeño. Y vamos a ir al texto para tener una idea de qué es lo que dice Daniel 8, del 11 al 13. Fíjense, empezamos con el versículo 11. Hablando de este cuerno pequeño, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto lo vamos a estudiar en algunas semanas a profundidad, pero aquí el objetivo es identificar que un día representa un año. Un día no es un día literal. Entonces, dice el versículo 11, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad,
e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta misma profecía se encuentra en Daniel 11, expresado con otros símbolos, pero claramente cuando consultamos Daniel 11 vamos a ver de que este poder iba a durar hasta la segunda venida de Cristo y que Cristo iba a destruir a este poder. Entonces es imposible que Antíoco Epífanes, que fue un rey seleucida que dominó a Israel durante un poco más de 3 años, sea o signifique el cumplimiento de esta profecía. Entonces, esos 1260 días no pueden ser literales, son simbólicos. ¿Qué más? Sigamos. Y aquí está lo que habíamos mencionado. Este poder, este cuerno pequeño, este rey del norte, y en Segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo habla de este mismo poder como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que en ese tiempo ya se notaba que se estaba gestando el dominio de este poder, pero hay alguien que a su tiempo lo detiene, decía Pablo. Entonces, también este mismo poder lo encontramos en Apocalipsis, en el versículo 13, en el capítulo 13, desde el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis, y ahí podemos determinar que este poder va a ser destruido en la segunda venida de Cristo. O sea que no puede ser esta profecía literal, es una profecía simbólica, y el tiempo también es simbólico. Y aquí vemos, ¿no? Dice, este poder será destruido no con mano humana. Es decir, Dios mismo va a destruir a este poder. ¿Qué más? Este mismo poder va a tener bajo su dominio durante 1260 días al pueblo de Dios. La herida mortal que se le iba a infligir al final de los 1260 días iba a ser sanada. Y eso ya lo estamos viendo ahora. ¿Y cómo? Vamos a tener un poco de paciencia para que dentro de unas 2 o 3 semanas entremos al detalle del significado de estas profecías. El objetivo de ahora es determinar que este principio es un principio bíblico, que un día representa un año. ¿Qué más? Dentro de la Biblia, en muchos lugares, se habla de días, pero esos días significan años. O sea, se usa de una manera como si fueran sinónimos. De una manera intercambiable en la que cuando se habla de días, en realidad lo que se quiere decir son años. Entonces, fíjense, aquí tenemos, dentro del primer capítulo de Daniel, tenemos una historia. Los 6 primeros capítulos de Daniel son fundamentalmente históricos, pero también tienen profecía, y los 6 últimos capítulos de Daniel son fundamentalmente profecía, pero también tienen historia. Entonces vamos a ver en el capítulo 1 de Daniel
qué es lo que se menciona acerca de los días. Y luego vamos a ver primero el versículo 5 y luego el versículo 18. Entonces miren, dice el profeta Daniel. Resulta que aquí el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia y había 4 jóvenes que eran fieles a Dios, que también fueron llevados cautivos. Y aquí claramente notamos que el evangelio que muchas veces se predica es que si tú estás con Dios no te va a pasar nada malo. No vas a tener problemas, vas a tener abundancia económica, vas a tener una prosperidad de acuerdo a cómo Dios te bendice. Pero en realidad las bendiciones de Dios, que también pueden ser económicas, son principalmente espirituales. Esa es la bendición de Dios. Y en este caso, estos 4 jóvenes que eran fieles, temerosos de Dios, también fueron llevados cautivos. Y en el versículo 5 vamos a leer, dice, y le señaló el rey ración para cada día. El rey él pensaba dentro de sí que darles de la comida que el rey comía era lo mejor, era la mejor comida que existía en todo su reino. Y como a estos cautivos, que eran de la nobleza judía, a estos cautivos, los separaron para darles una preparación especial. Entonces, fíjense lo que hizo. De la provisión de la comida del rey, se separó ración cada día, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí estamos en una sección histórica donde se menciona que el rey había dado la orden de que 3 años se los educara para que al final pudieran pasar un examen. ¿Y qué dice el versículo 18? Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. Pero el rey había dicho 3 años. Y acá se hace referencia a los días. Es decir, hay un uso intercambiable entre estos dos términos. ¿Y qué pasó? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Entonces aquí vemos que de manera intercambiable se usan días con años. ¿Qué más? En Daniel capítulo 5, nosotros vemos un versículo que nos habla acerca del tiempo de Nabucodonosor. Vamos a leerlo. Dice, en tu reino hay un hombre, aquí ya haciendo referencia al momento en que Medo-Persia invade a Babilonia. Y en la pared aparece una escritura con una mano que nadie podía interpretar. Y la reina madre le dice al rey, en ese momento al rey Belsasar, que había un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre. Es decir, aquí obviamente esos días son los años que vivió su padre. ¿Quién fue su padre? Fue el rey que recibió también consejo de Daniel. Y también Dios le reveló el futuro a través de la profecía expresada a través de una estatua. Entonces dice, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, en realidad, Nabucodonosor fue el abuelo de Belsasar. Aquí se hace referencia
como padre, ¿no? Bueno, esa es una forma también de expresar. Pero lo que nos interesa aquí principalmente es notar de que cuando se hace referencia a los días, se refiere a los años que tuvo o que estuvo Nabucodonosor como rey de Babilonia. ¿Qué más? En la Biblia habíamos mencionado esto también, que hay varios tipos de libros, ¿no? Hay libros históricos, hay libros proféticos, por ejemplo, poéticos. Cantar de los Cantares es un libro netamente poético. Hay libros proféticos, por ejemplo, el Apocalipsis es un libro que tiene parte de historia, pero la gran mayoría del libro es un libro profético. Hay libros históricos, como el Génesis, Éxodo y otros libros más. Entonces, en los libros históricos del Antiguo Testamento también se usan los términos días y años, pero se usan de una manera intercambiable. Por ejemplo, en Éxodo 13:10, no vamos a leer todos los versículos porque va a ser, mejor dicho, una tarea para que ustedes puedan anotar y puedan estudiar después con detenimiento. Vamos a ver Éxodo 13:10. Dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Si vamos a diversas versiones, vamos a encontrar este texto. Este texto es específico de la Reina Valera de 1960. Pero si vamos al original, ¿qué es lo que dice el original hebreo? La palabra que acá se traduce como año en hebreo es yom, y yom significa día. Entonces, literalmente, ¿cómo leeríamos este texto? Dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de día en día. Pero aquí, ¿a qué ritos está haciendo referencia en este versículo? Bueno, está haciéndose referencia al rito de la expiación. Y eso se celebraba una vez al año. O sea que el significado es correcto, de año en año. Pero ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito en hebreo? Está escrito como yom, o sea, como día. ¿Qué más? Y acá fíjense, y fueron todos los días, y aquí vemos el significado de día en hebreo, el original hebreo dice yom, y fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos días? Nosotros esperaríamos, si habla de los días que vivió Adán, pues esperaríamos que la cantidad se exprese en días. Pero miren cómo se expresa, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. El original hebreo para años es shané. Y para días, el original hebreo es yom. O sea que aquí se usan de manera intercambiable. Ese es otro sustento más para poder aplicar este principio. ¿Qué más? Y aquí, como habíamos dicho, tenemos segmentos en la Biblia que son poéticos, y este término también se usa de manera intercambiable. Vamos a ver un texto más, un texto referido a este fundamento. Fíjense, en Job, cuando Dios conversa con Job y le dice, ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? O sea, acá Job está haciendo una pregunta a Dios, ¿no? Los días de Dios, o sea, la edad de Dios es insondable. ¿Qué más? Deuteronomio.
Acuérdate de los tiempos antiguos. Y aquí la palabra tiempo en el original es yom, o sea, día. Y la forma en la cual se expresan estos términos para referirse a días y años son como si fueran intercambiables, es decir, como si tuvieran el mismo significado. Acuérdate de los tiempos antiguos. Literalmente le diríamos, acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones, o sea, haciendo referencia al pasado. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y así podemos ver que estos términos se usan de manera intercambiable. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Una vez más, nosotros corroboramos que se usa de manera intercambiable en estos textos de la Biblia. ¿Qué más? Ahora nos vamos a los libros proféticos. Y fíjense, aquí hay algunos eventos en los cuales en un texto, refiriéndose a un evento, se hace referencia como días. Y en otro texto, refiriéndose al mismo evento, la referencia que se hace es como si fueran años. Es decir, se usa de manera intercambiable. Nuevamente vamos a ver aquí en este libro de Ezequiel, vemos que se usa el día del Señor. Y en Isaías, para hacer referencia a lo mismo, se refiere Isaías como al año del Señor. Vamos con Ezequiel. Dice, porque está cerca el día, cerca está el día de Jehová. En ambos casos, día es yom, el original hebreo. Día de nublado, día de castigo, día de las naciones será. Y luego en Isaías dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Entonces, el día de Jehová aquí se hace referencia como el año de la buena voluntad de Jehová. Los términos son diferentes, pero el significado es el mismo. Y así podemos seguir con una gran cantidad de textos. Y ahora vamos a ir a un texto importante que hace referencia al año sabático. Nosotros de repente hemos escuchado este término, no en el contexto cristiano, sino, por ejemplo, en el contexto académico. Se habla de año sabático. ¿Qué es el año sabático en el contexto académico? Que bueno, luego de 6 años, se le da un año a un docente universitario, a un catedrático, para que pueda dedicarlo exclusivamente a la investigación. Bueno, ese es en la vida académica, en el entorno académico. Pero la connotación es bajo el concepto de semana, ¿no? Porque si hablamos de sábado, sábado es el séptimo día, y ese año sabático que se le da a los catedráticos, pues se refiere a que después de 6 años, un séptimo año, o puede ser más tiempo también, porque depende bueno, hay muchos criterios para elegir, porque a todos los catedráticos no se les da año sabático. De todas las propuestas se elige algunas, ¿ya? Pero el término es específicamente referido al séptimo día de la semana. Ahora, yendo al contexto bíblico, vamos a ver el significado. Entonces, el primer lugar en el que se usa este concepto intercambiable es en el año sabático que está mencionado en Levítico 25. Y fíjense, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Dios ya había dado su ley. Es más, desde la creación, desde el momento que Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio el séptimo día para descansar. 6 días tenían que trabajar y al séptimo día tenían que descansar. Eso existió desde el principio, no existió desde el Sinaí, como dicen muchos. Lo que pasa es que no han leído el capítulo 1 y el capítulo 2 y hasta el capítulo 3 de Génesis, sino que, Génesis 2:7 específicamente, sino que solamente han leído a partir del Éxodo. Entonces, Dios no es que cuando escribió su ley en tablas de piedra, en ese momento recién Dios estaba ordenando guardar el sábado como día de reposo. Esa orden fue dada desde la creación misma. Y aquí la alusión es clara. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Está haciendo referencia al reposo. Y fíjense la confirmación. Dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Automáticamente nosotros relacionamos esto con la semana literal. Es decir, la semana tiene 7 días, 6 días hay que trabajar y el 7º día tenemos que descansar. Y ya sabemos que ese descanso no se refiere a estar descansando en la cama todo el día, ¿no? Sino a cambiar de actividad, y esa actividad semanal nos debe de relacionar con Dios. Nos permite dejar todo lo demás para poder aprender más de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. No solo en esta hora de transmisión, sino durante todo el día, durante las 24 horas. Entonces, fíjense, en el versículo 4 dice: el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Aquí la alusión es directa a la semana literal de la creación. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aquí Dios les estaba dando una orden para que durante 6 años ellos puedan sembrar, cosechar, pero en el 7º año no tenían que sembrar la tierra, tenían que dejarla tal como estaba. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Es decir, el dejar la tierra un año, el 7º año, iba a hacer que la tierra también produzca. Aunque no se había sembrado, no se había podado, pero iba a haber cierta producción que no iba a ser igual a la producción en los años en que sí se realizaba todas las tareas para poder tener una abundante cosecha, pero igual la tierra iba a dar su fruto. Dice en el versículo 5: lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Claro, y la pregunta es: ¿y ese fruto iba a quedar ahí o qué iba a pasar? Versículo 6: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. O sea, iban a utilizar ese fruto para que pudieran mantenerse. Entonces aquí los 6 años de siembra y el 7º año de descanso es una alusión directa a la semana de la creación, a la semana que Dios creó y que el 7º día se utiliza para descanso. Aquí Dios está aplicando, fíjense, acá Dios está usando este principio y lo está aplicando. El concepto de la semana literal lo aplica
a esta semana en la que un día es un año y en el que se ordena de que el séptimo año se debía de hacer descansar a la tierra. Y el otro concepto final, que es el año del jubileo, bueno, final de hoy, lo vamos a dejar para el próximo sábado. Este es un tema un poquito más grande y vamos a continuar con este principio, porque aquí no se acaba. La Biblia tiene más referencias, ¿ya? Y al próximo sábado vamos a terminar con este principio y dentro de 2 sábados vamos a empezar con el estudio de Daniel capítulo 7. Y bueno, antes, yo también estoy un poco apurado, ¿no? Antes de Daniel 7 vamos a estudiar más principios de interpretación profética, porque si nosotros queremos saber qué dice la profecía, nosotros tenemos que tener un fundamento bíblico para el significado de los símbolos. Si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo quiero saber qué significa muchas aguas en la profecía, entonces, como las profecías del tiempo del fin, las profecías escatológicas, están llenas de símbolos, entonces yo necesito saber qué significa muchas aguas. Entonces, otro principio que se usa es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ese concepto es fundamental. Yo no voy a ir a alguna fuente externa a la Biblia para poder obtener la interpretación de lo que quiere decir la Biblia. La misma Biblia me va a decir qué significa muchas aguas. Y para los que están con la curiosidad de saber qué significa muchas aguas, la misma Biblia lo dice en Apocalipsis. Muchas aguas significa mucha gente, naciones donde hay